Hola, buenas tardes, espero que esté bien. Claudio me había dicho que usted quería que le diera alguna opinión acerca de lo que es caída del gasto cardíaco y acerca de cómo podía explicárselo a un grupo de compañeros que no comprendieran mucho acerca del tema. Bueno, disculpe la demora, pero no había tenido tiempo, la verdad, con el trabajo y aparte también quería prepararme un poco para poder explicarla mejor. Espero que le guste la explicación y bueno, cualquier cosa me pregunta. Igual gasto cardíaco no es muy sencillo como explicar, o sea, a veces igual hay que tener ciertos conceptos básicos para poder eh, comprender un poco más acerca del tema. Para empezar entonces con lo que es la caída del gasto cardíaco, preferiría empezar por la fisiología normal del corazón. En general sí, yéndonos directamente a lo que es el corazón, como músculo cardíaco y aparte también referente a lo mismo del gasto cardíaco en sí. El corazón, si bien es una bomba que tiene su función de bombear sangre a todas las partes del organismo, por eso mismo este en sí tiene una función única que está automatizada, que es también independientemente de cada otra, de cualquier otra de las funciones. O sea, este cumple automáticamente su función de contractibilidad y relajación del corazón, el bombeo en sí por sí solo. Gasto cardíaco, aquí llamamos gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en cada minuto. Aparte de esto también se mantiene el concepto de la cantidad de sangre que fluye por la circulación en sí, que aquí se toma preferentemente este factor ya que se debe tener en cuenta como la circulación, dado que es la suma de todos los flujos sanguíneos de todos los tejidos del organismo en sí. Para gasto cardíaco en sí, lo más importante en sí es el retorno venoso, ya que el retorno venoso no es más que el flujo sanguíneo, la sangre que ya se devuelve desde las venas hacia la aurícula derecha, que generalmente la aurícula derecha es por donde entra toda la parte de la sangre hacia el corazón. Cuando el corazón está relajado, que de hecho esta parte son dos fases del corazón, que es de relajación o diástole, que es cuando la sangre de las venas ingresa a la aurícula y es donde se llena, por así decirlo, el corazón, y después de sístole o contracción del músculo cardíaco, el cual permite esta dicha eyección o el gasto cardíaco en sí hacia la aorta. También tenemos que saber que hay dos tipos de circulación, la mayor y la menor. Ahora nos estamos refiriendo en sí a la mayor. La menor es cuando va la sangre hacia los pulmones, esta se oxigena, el, bota el CO2 y adquiere el O2, o sea, el oxígeno, y bota el dióxido de carbono. Y esta vuelve en sí a la circulación mayor y oxigena toda la sangre para que esta, a través de la circulación mayor que va hacia todos los órganos y a todos los tejidos, esté de mejor calidad y también para oxigenarlos a todos también, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta estos dos conceptos de gasto cardíaco y retorno venoso, tenemos que tener en cuenta que de los mismos tiene que tener una buena funcionabilidad, ser óptimo para cumplir y suplir esta función. Ahora aparte, en general el gasto cardíaco y el retorno venoso deben ser iguales, ¿ya? Porque de hecho, a pesar de que hay factores de que varían para que esto, o sea, que los diferencian, pero igual se tienen que mantener como a la par, en un mismo porcentaje en cuanto a trabajo. Tanta sangre que se eyecta del corazón, tanta sangre que se devuelve para volver a hacer el mismo mecanismo y así hacer el ciclo cardíaco. Entonces, estos factores igual son simples, que quizás a veces uno se da cuenta. ¿Cuáles son estos factores? Que también va a depender del nivel de actividad del organismo, o sea, de nuestro cuerpo. Uno es el nivel básico del metabolismo del organismo, con el cual este se desenvuelve, se mueve. También tiene que ver todo el tema de las hormonas y en general. El ejercicio físico. También lo contrario podría ser el sedentarismo o cero ejercicio físico, pero bueno, el ejercicio físico que también lo vamos a ver. La edad. Esto
también va directamente desencadenado con la calidad del músculo esquelético, del músculo cardíaco también, por el tema de la contractibilidad, ya que a mayor edad el músculo cardíaco va perdiendo su función o su capacidad de contraerse, de contracción. Por lo tanto, se va a ver fallada también la funcionabilidad del mismo. Aparte de eso, en la edad influye también. Vamos a tener, por ejemplo, un joven sano, tanto para mujer y para hombre, sano promedio y joven. Entonces, en hombres se calcula que el gasto cardíaco por minuto va a ser de 5, en un hombre, de 5,6 litros por minuto de sangre. Y en la mujer, más o menos unos 4,9 litros por minuto de sangre. O sea, redondeándolo entre los dos, van a ser promedio 5 litros de sangre bombeadas en un minuto. Para esto yo le hice un esquema que más o menos es lo que sale ahí. Espero no se rían porque igual lo hice a mano. No tuve tiempo para prepararme tanto, pero por lo menos igual sale bien simplificado acá. Aquí te tengo en mi hojita, lo voy a acercar. Entonces, ¿qué pasa? Gasto cardíaco por volumen mínimo, esto está interpretado en ml por minuto. Entonces esto sería igual a volumen, o sea, la cantidad de sangre sistólica, o sea, que sale eyectada del corazón, por los latidos por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca. Entonces, antes de llegar a eso, podemos ver entonces unos conceptos básicos que son los parámetros normales de los cuales nosotros lo mantenemos. Generalmente para la frecuencia cardíaca normal en una persona normal, adulta, vamos a tener que tiene el parámetro entre 60 latidos por minutos a 100. Esto se considera normal dentro de una persona adulta, pero igual lo vamos a tener como un promedio más bien redondeado en 75 latidos por minuto para hacer este ejemplo. Para otra parte, la presión arterial, que igual es muy importante, los valores normales para igual una persona adulta serían entonces de 110 con 70 milímetros de mercurio, que esta presión arterial es la ideal para cualquier persona joven, con un buen peso, sana. También la que se genera como normal puede ser 120 con 80 milímetros de mercurio. Estas dos presiones entonces, que son normales, se deben mantener para esto mismo y que ayuda a la función o digamos bien para el remanso normal de la sangre, ¿ya? Entonces, partiendo desde este punto con esos valores normales, seguimos analizando. En un paciente, ahí tenemos la fórmula, en un paciente sano promedio de 70 kilos y ojo, en reposo, vamos a tener que son 70 ml de sangre por latido. Esto lo multiplicamos entonces por los 75 latidos por minuto, que esto va a dar aproximadamente 5.250 ml por minuto, que esto va a ser igual a 5,25 litros por minuto. Generalmente, porque una pregunta que me hacía Claudio, me decía, ¿cuánta sangre hay en cada pierna? Eso generalmente no se puede estimar, porque estamos hablando de que 5 litros, 25 por minuto, o dejándolo en 5 litros por minuto, entonces 5 litros por minuto, van a estar recorriendo todo el cuerpo en ese minuto. O sea, esa es la cantidad con la cual va a ser la rapidez del flujo cardíaco desde que inicia la salida de la sangre desde el corazón, que sería el gasto cardíaco, por el minuto, desde que se demora en salir hasta que vuelva a retornar al corazón. Así de simple. Entonces calcular como por pierna es más bien un poco complicado, pero igual. Así que eso por esa parte. Vamos a ver ahora. A ver, otro ejemplo que tengo por acá. Que se lo había... Voy a ver. Voy a detener un poco. Ya, ahora continuando con este mismo ejemplo, entonces vamos a tener que el volumen sanguíneo
sanguíneo total era de 5 litros, ¿cierto? Lo que habíamos cuadrado recién aproximadamente. Entonces, en un hombre adulto, el promedio que fluía. Por lo tanto, hacia la circulación tanto sistémica como pulmonar, que ya lo había explicado también por cada minuto. Por lo tanto, vamos a tener que igual hay factores que incrementan este volumen o descarga sistólica con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco en general. Vamos a ver, en una persona que tiene un gasto, digamos un ejercicio, que practica un ejercicio leve a moderado, va a tener un volumen sistólico o un gasto cardíaco hasta de 100 ml por latido, ya que sería acá, 100 ml por latido y una frecuencia de 100 latidos por minuto. Entonces, haciendo este cálculo, tendríamos hasta 10 litros por minuto. Eso es lo que aumentaría. Esta es una persona en reposo. Entonces tenemos esta persona que si bien aumenta todo eso, serían hasta 10 litros por minuto que bombea el corazón a todo el cuerpo en un minuto. Ahora, vamos a tener una persona normal igual sana que va a practicar un ejercicio intenso, no máximo pero intenso. Va a tener una frecuencia cardíaca de 150 y un volumen de 130 ml por latido. Entonces, este individuo en general va a tener al final un gasto cardíaco con 19 litros, 5 ml por minuto, o sea, 19,5 litros por minuto. Entonces, esa es la proporción que uno tiene más o menos, que es bastante en cuanto al reposo, o sea, cambia mucho más, es notable. Aparte de eso, también hay otro concepto, que es la reserva cardíaca, que es una reserva que tiene el corazón, eso de acuerdo al ritmo de cada uno y a la resistencia que tenga uno en cuanto a si practica ejercicio o no. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un individuo promedio tiene una reserva, este individuo tiene una reserva de 4 a 5 veces en reposo. Ya, en cambio, un atleta de alto rendimiento va a tener una reserva de hasta 7 y 8 veces su gasto cardíaco. O sea, considerablemente es mucho mayor. Ahora, en un individuo incluso con enfermedades graves cardíacas, va a tener apenas una mínima reserva, una pequeña reserva, o quizás nada. Por lo tanto, aquí es donde se ven a las personas que los limitan, incluso hacer las pequeñas labores, no sé, de la casa o caminar una cuadra, 2 cuadras y comienzan con manifestaciones cardíacas como falta de aire, dolor de pecho, entre otras cosas. Para terminar ya con esto, vamos a tener en cuenta también que influyen. Bueno, está la ley de Frank Starling, no sé si también lo va a tener que explicar, pero la ley de Frank Starling o el mecanismo de la función de Frank Starling, en palabras complejas, como lo dirían mis profes, yo creo, es cuando aumenta la cantidad del flujo sanguíneo hacia el corazón, el cual produce el estiramiento de las paredes de las cámaras cardíacas. Por lo tanto, el músculo cardíaco se contrae con una fuerza mayor y así vacía mejor la cámara de la sangre que ha traído la circulación sistémica. Por lo tanto, con este estiramiento logra la estimulación del nódulo sinusal para que estimule así el aumento de la frecuencia cardíaca y continúe el gasto cardíaco. En el fondo, todo lo que quise decir, porque sí encuentro que a veces alarga mucho las palabras y las complican, la ley de Frank Starling quiere decir que todo lo que entre al corazón por el retorno venoso, o sea, ese volumen de sangre, esa cantidad de sangre que entra, sale eyectada. Eso no es nada más que eso, y para eso lo ayuda el retorno venoso, con la ayuda de las venas, el retorno venoso, y el músculo cardíaco que ayuda a hacer la contracción y a hacer que salga la sangre. Lo normal que debe pasar ahí es esa teoría, la de Frank Starling, que toda la sangre que ingresa al corazón sale. Eso es lo normal que pasa. Ahora, cuando hay una caída del gasto cardíaco, esa ley se ve, digamos,
no se cumple. Por lo tanto, hay una serie de mecanismos compensadores que la van a tratar de ayudar y demás, pero eso lo voy a explicar más adelante. Espero que no se aburra con mi explicación, porque igual la fisiología del corazón, no sé si no la podían explicar más fácil, pero es compleja. Realmente es compleja. Y esto se me puso acá. Bien. Entonces, voy a continuar, que se me pegó el combo. Ya, aquí estamos. Dentro entonces el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre inyectado hacia la aorta por minuto, vamos a tener los mecanismos que ayudan a que esto funcione o que se mantenga estable. La frecuencia cardíaca, por lo tanto, ayuda a que se mantenga entonces un aporte de oxígeno en los tejidos asequible, ¿ya? Y las variables que pudieran presentarlo, las causas en sí, están guiadas por la precarga, poscarga y contractilidad. No quiero aburrirlo con esto tampoco, pero la precarga es cuando está la diástole, o sea, se relaja el corazón, deja que entre la sangre y en el fondo es la previa de la sangre que recarga para después expulsarlo, y a eso se le llama precarga. Entonces, para que se cumpla bien todo este gasto cardíaco tienen que estar estas tres cosas. La precarga, bien, que es lo que expliqué recién, la poscarga y la contractilidad. ¿Qué es la poscarga? Después que esta precarga ya está lista, cuando viene la diástole, que es la contracción del corazón, es cuando es la fuerza con la cual, la poscarga es la fuerza con la cual el músculo se contrae para expulsar a esa cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque el tamaño, el volumen de la sangre que está ahí va a estimular a esa fuerza de contracción del corazón. A eso se refiere la poscarga, porque si pensamos acá en la arteria, por ejemplo, hay válvulas en el corazón, las válvulas cardíacas, que estas tienen cierta presión para que el corazón, cuando está sanito, evite que salga la sangre cuando no tenga que salir. Entonces, esta presión del corazón tiene que ser tiene que ser mayor que esa para liberar esa presión y poder hacer que la sangre salga. Y la contractilidad al fondo habla del miocardio, del músculo cardíaco. La contractilidad es la fuerza con la cual se contrae el músculo, nada más. Están nuestras tres cosas bien, estamos bien. Entonces, aparte de eso, tenemos, para adelantarme un poco, cuando hay una caída del gasto cardíaco, ¿qué es lo que queremos decir? Que este corazón está insuficiente, que no puede cumplir con estas funciones que normalmente cumple. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay a ver cómo lo puedo explicar, hay una falla en todos estos mecanismos, que igual las causas son diversas, pero hay una falla en este mecanismo que está haciendo que no pueda cumplirse ni la ley de Frank Starling ni ninguna otra de las cosas, y por lo tanto no se cumpla normalmente lo que es el ciclo cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, en cuanto a la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, ¿qué lo podría afectar? Un problema en el miocardio, que pudiera ser también en un infarto. Aparte de eso, bueno, viéndolo más bien en la parte de la precarga, si hay problemas para que este corazón se dilate, seguramente puede haber un infarto, que el infarto es la isquemia del músculo cardíaco, y es por eso que este está tan isquémico que no se puede dilatar. Al no dilatarse bien, no se llena bien, por lo tanto hay sangre que queda acá apelotonada, digamos, o lo que se llama regurgitación, la sangre se devuelve hacia atrás y eso crea problemas y por eso se infarta el corazón. Aparte de eso, la hipertensión arterial crónica ya es tan crónica que el problema de la presión alta hace que el corazón se acelere demasiado, aumente mucho la frecuencia cardíaca y donde se contrae más rápido que lo normal, entonces no alcanza tampoco a darle tiempo a que se llene el corazón para poder expulsar la sangre que normalmente expulsa. Por lo tanto, igual está deficiente aunque se apure con la frecuencia cardíaca.
Generalmente uno dice, pero si el corazón se contrae muchas más veces, va a poder tirar mucha más sangre, va a poder expulsar mucha más sangre. Pero en general no, porque el corazón necesita cierto tiempo para que reciba esa sangre, que es la precarga, y después poderla expulsar. En cambio, si se apura demasiado, no le da ni espacio a ni puede expulsar nada prácticamente. Por lo tanto, también hay una caída del gasto cardíaco. A ver, ¿qué otra cosa podemos ver? Himoisquemia, hipertensión arterial crónica. Entonces, aparte de eso, tenemos una alteración constrictiva cardíaca que pudiera ser también por un derrame pericárdico. Acá en el corazón hay una serosa, que generalmente el espacio entre esta serosa y el músculo cardíaco no se ve. Se habla que es un espacio tridimensional. Pero cuando hay un derrame, o sea, hay una hemorragia pequeñita entre los capilares o pequeñas arterias del corazón, este espacio seroso que hay entre el músculo y el corazón, o sea, entre el músculo, o sea, la capa serosa, ¿ya?, que es el pericardio, como dice peri de periferia, que cubre al corazón, y el músculo cardíaco se ensancha. Por lo tanto, la presión que hay entre ellos, el espacio que le dejaba normalmente moverse o contraerse, va a estar rígido. Por lo tanto, va a dificultar el movimiento del músculo cardíaco y por lo tanto va a haber una deficiencia, una insuficiencia del corazón y por ende una caída del gasto cardíaco. Otra cosa también puede ser el taponamiento cardíaco, que si bien es similar al derrame pericárdico, pero este es en su totalidad. Esta lo cubre tanto el derrame por la parte entre la parte serosa, el pericardio y el miocardio, y en el miocardio, o sea, las dos. Está tan rígido el corazón que ese corazón ya casi ni se mueve. Es un corazón quieto. Es por eso que hay que correr con el paciente, porque si no se muere. Y ahí el gasto cardíaco se ve disminuido, hay una caída del gasto cardíaco. Todas estas cosas pueden ocurrir en un accidente, por un golpe fuerte, por también una infección que provoque este mismo derrame, ya enfermedades tropicales también, en fin, un sinfín de cosas, y por eso también puede dar con el taponamiento cardíaco. Voy a ver entonces. Ahora la poscarga. Ahí arriba también se puede dar un neumotórax. Que el neumotórax se da por accidentes donde hay una perforación del pulmón, se llena todo eso de aire, como está tan lleno de aire, está tan rígido también que el corazón casi ni se puede mover. Entonces se da, en sencillas palabras, lo mismo. Generalmente lo mismo, pero por diferentes causas. A ver. En la poscarga ya vemos más bien como ya la sangre entra bien, pero es cuando está deficiente la poscarga, o sea, cuando vaya a contraerse el corazón y a expulsar la sangre hacia afuera, vemos, puede ser una deficiencia de la válvula como estenosis aórtica, que es cuando la válvula que sale, donde sale la arteria, aorta, está deficiente o no se abre o está todo el tiempo abierta. Entonces, en los dos casos está deficiente o está caído el gasto cardíaco. También puede ser por un embolismo pulmonar, o sea, un tapón ahí, que se haya una trombosis que cubre el tapón completamente esa arteria, por lo tanto la sangre no puede salir. Y también se ve caído el gasto cardíaco. A ver por acá, la contractilidad, o sea, el poder de contracción del corazón, las fibras miocárdicas. También los factores que la pueden desencadenar es, por ejemplo, la activación simpática endógena, que eso hace que disminuya la frecuencia cardíaca, por lo tanto cae el gasto cardíaco. Al igual que en la acidosis, también en la isquemia, que en la isquemia, el ejemplo más espectacular que se puede utilizar es el infarto. Que cuando está el infarto el corazón no se mueve bien porque se está necrosando, se está isquemizando toda la parte del músculo cardíaco en sí. Mediadores inflamatorios, por ejemplo, ante una gran anafilaxia o fiebre también, hay una vasodilatación, por lo tanto se inflama todo esto y hace que disminuya el retorno venoso, por lo tanto también se ve disminuido y hay una caída del gasto cardíaco. Hay agentes vasoactivos también que provocan esta misma vasodilatación, por lo tanto también se ve la misma acción. Hay que tener en cuenta, aparte, otro mecanismo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial.
la cual se regula a través de la frecuencia cardíaca, el volumen por latido, la resistencia periférica vascular total y aparte el volumen circulante. Todo el mundo hoy día casi tiene alteraciones en cuanto a la presión por estilos de vida, obesidad, diabetes también que afecta mucho, por la polifarmacia, por el estilo de vida y cómo comen, mucha bebida, mucha sal, sodio en el fondo que aumenta la frecuencia cardíaca, ya hace que presenten también la enfermedad. Aparte también es hereditaria, por lo tanto también presentan un problema en cuanto a la frecuencia cardíaca. Decíamos que la hipertensión, si hay una presión arterial muy alta o muy baja, afecta igual. Si hay una hipertensión arterial, o sea, se aumenta el volumen de la presión arterial, el corazón va a tratar de aumentar su trabajo. porque hay más volumen, hay que trabajar más. Por lo tanto, se contrae más veces, aumenta la frecuencia cardíaca y al final pasa lo que le acabé de explicar anteriormente, que no alcanza a ver un buen llenado de precarga, por lo tanto hay un corazón insuficiente y una caída del gasto cardíaco. Igual, ahora, si hay una hipotensión, como le explicaba adelante y le había dicho, las presiones normales, voy a ver por acá. Entonces, si hay una hipotensión, o sea, una caída de la presión arterial por bajo estos valores, ya sea 90, vamos a poner más extremo, unos 60 con 40 milímetros de mercurio, eso ya es para correr, está hipotenso. Y bueno, hipertensión era por sobre estos valores normales, ¿no? Cualquier hipertensión. Entonces, si está hipotenso, tiene la presión baja, llega menos sangre al corazón, por lo tanto la frecuencia cardíaca trata de aumentar esto como patrón compensatorio de que hay poca sangre, entonces también se ve deficiente. Porque vamos a ver por qué se produce la hipotensión. Puede haber algún medicamento que esté mal indicado y que esté haciendo esta baja de presión. Puede haber una hemorragia en cualquier parte del cuerpo, lo cual hace que haya una baja de volumen, obvio, si hay una hemorragia, hay poco volumen entonces en el cuerpo y hace que el corazón trabaje mucho más. Si esta hemorragia no se detiene, uno termina por desangrarse y aparte el corazón baja el gasto cardíaco y se muere la persona. Así de simple. Y si no, bueno, compensa tan rápido que en el fondo la misma explicación es para lo mismo. Estaríamos hablando de lo mismo todo el tiempo y en el fondo es así, solo que tiene diferentes causas. Vamos a ver ahora los factores, eso ya lo había dicho. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver entonces, analizar. Si hay un gasto cardíaco aumentado, vamos a tener una frecuencia cardíaca aumentada también. Un aumento también del volumen de eyección en sístole, la sangre que sale eyectada, el gasto cardíaco en sí. Entonces va a haber un aumento de la contractibilidad del corazón, aumento de la precarga y disminución de la poscarga por el efecto que le estábamos explicando recién. Ahora, si hay una disminución del gasto cardíaco, una caída del gasto cardíaco, va a haber una frecuencia cardíaca disminuida. Va a haber un volumen de eyección disminuido porque no hay mucho que llega al corazón, por lo tanto lo que va a salir del mismo es poco. Va a haber una disminución de la contractilidad muscular. La precarga, como le dije, está disminuida y la poscarga igual aumentada. ¿Por qué? Porque la poscarga esto va a coleccionar tanta sangre que al salir va a estar insuficiente por la misma contractibilidad, por lo tanto va a haber un remanso de sangre en esta parte del corazón y va a estar aumentada en el fondo la capacidad para contraerse después, pero ya va a ser muy tarde porque este corazón insuficiente ya va a tener poca fuerza de eyección. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a ver que para tener un gasto cardíaco óptimo vamos a tener que tener un buen retorno venoso, una buena precarga, poscarga y contractibilidad, una
función arterial, aparte de las venas y capilares también buenas, un clima y una altura también óptimas, porque si bien a mayor altura hay poca oxigenación, por lo tanto empieza a haber una mayor frecuencia cardíaca para que haya un mejor retorno venoso, pero si bien estos se ven un poco imposibilitados. En cuanto a la salud, tiene que haber una buena salud para que haya un buen gasto cardíaco, ya que todas estas, que más adelante le voy a nombrar algunas causas para que se haga una idea, para que pueda haber un buen funcionamiento cardíaco y un buen gasto cardíaco. Y la presión arterial, como la mencionábamos recién. Entonces, en una caída del gasto cardíaco, por lo tanto, vamos a tener disminución de la fuerza cardíaca, de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad, disminución de la frecuencia del flujo de eyección o volumen de eyección, disminución de la precarga y la poscarga, y aparte de eso, un aumento en la retención de agua y sal. Generalmente se da esto como uno de los mecanismos reguladores, como el aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, porque siempre ante un gasto cardíaco, una caída del gasto cardíaco en un inicio, el cuerpo es muy inteligente, por lo tanto ahí envía serie de mecanismos para tratar de contrarrestar el gasto cardíaco y así tratar de que le llegue sangre a todo el organismo. Por ejemplo, hay un hombre que le cortan, no sé, se hace una herida en la pierna, por lo tanto está sangrando. Hay una caída del gasto cardíaco, hay una caída de la frecuencia cardíaca en una primera instancia y hay una disminución de todo lo que le expliqué recién. Por lo tanto, ¿el cuerpo qué hace? Como está llegando poca sangre al resto del cuerpo producto de este sangramiento, hace que aumente la presión arterial, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar también la hipertrofia ventricular izquierda, que uno le dice hipertrofia ventricular izquierda porque aumenta el músculo para tratar de bombear con mayor fuerza toda esa sangre que está deficiente y que quiere tratar de suplir el organismo. Entonces, aparte de eso, va a tener un aumento de la contracción vascular periférica, o sea, el corazón hace una redistribución para quienes hay que permitir el riego sanguíneo. Entonces, como mayor prioridad deja al cerebro, al corazón, al resto de las extremidades les quita un poco de sangre para poder redistribuir a todos estos para mantener viva a la persona. Entonces, esto siempre es una primera instancia, generalmente se da y es por eso que se le ayuda a la persona, no sé, se le sutura, se evita la hemorragia para poder salvarle la vida. Entonces, al principio es lo que hace esto. Por eso, ¿qué es lo que vamos a ver en la persona también? Palidez de la cara, palidez de las extremidades, falta de aire. ¿Por qué? Porque están hipoxigenados los tejidos, falta oxígeno. Y aparte de eso también van a ver que la persona está fría por lo mismo, porque la temperatura igual la regula parte de la sangre, entonces por todo eso mismo. Aparte de eso me gustaría darle también algunas causas, que entre las cuales igual le voy a explicar a grandes rasgos igual. Entonces las causas serían hipovolemia, por lo mismo que puede ser un sangramiento, que estuviera, por ejemplo, claro, un sangramiento abundante, diarreas abundantes, como por ejemplo los del cólera, ya, o alguna diarrea severa, por ejemplo, una misma gastroenteritis mal cuidada, como me llegan a mí niños a cada rato. Tienen tantas diarreas y tantos vómitos y no reponen eso con sales de rehidratación o con agua, que los niños hacen una hipovolemia, baja el flujo sanguíneo, por lo tanto cae el gasto cardíaco, ¿ya? Aparte de eso puede ser un shock, una sepsis, que también hace que caiga el gasto cardíaco. Una hipotensión como tal generalmente se da por gente mal medicada o por ciertas enfermedades también que baja la presión arterial, por lo tanto cae el gasto cardíaco también. Esas son cosas que hay que actuar rápido. En los buzos, cuando están a altas profundidades, en bajas temperaturas, la baja temperatura hace que haya hipotensión, hace que el gasto cardíaco sea menor, ¿ya? A ver. Bueno, lo que es en cuanto a una lesión medular espinal. Por ejemplo, ante un accidente, que la persona tenga un corte, una sección medular, que generalmente ahí están todas las raíces nerviosas que controlan la contractibilidad muscular y todas esas cosas a nivel nervioso, también puede haber una caída de gasto cardíaco.
A ver, aparte de eso tenemos el shock tóxico es estreptocócico, que también puede dar lo mismo porque da una vasodilatación, por lo tanto cae el gasto cardíaco. Una anafilaxis, que es en el fondo lo mismo. Una miocardiopatía dilatada, eso es un problema en cuanto al nivel de miocardio, de músculo cardíaco. Si está dilatado no se puede contraer bien, por lo tanto hay una caída del gasto cardíaco. Los trastornos de las válvulas cardíacas, lo mismo que habíamos explicado recién. Si hay una insuficiencia de la válvula aórtica, va a haber un remanso de sangre, por lo tanto no va a haber un volumen de eyección en sístole deficiente y por lo tanto una caída del gasto cardíaco. Aparte de eso, enfermedades renales crónicas influye bastante porque generalmente el riñón es el cual, mediante la angiotensina, que es una hormona, regula la presión arterial. Ya dijimos todos los trastornos que pueden haber con la presión arterial, deficiente o muy eficiente, que sea en el fondo hipertensión o hipotensión. Si hay una enfermedad renal crónica, no se puede hacer nada y por lo tanto al final va a haber una caída del gasto cardíaco. Unas neoplasias o cáncer de la médula suprarrenal, también por mecanismos hormonales, la noradrenalina y la adrenalina, que son una de las principales que controlan también a nivel humoral o hormonal el gasto cardíaco. Por lo tanto, si estas están ahí mal secretadas o deficientemente, van a afectar directamente lo que es el gasto cardíaco y por lo tanto se va a ver deficiente. Y en general, al grosso modo diría que es eso. Entonces, en palabras sencillas, yo creo, después de todo esto, igual fue una pincelada, porque esto tiene muchos mecanismos y mucho más complicados, que igual entiendo que no es lo que usted quiere explicar quizás, pero bueno, a grandes rasgos, la caída del gasto cardíaco es cuando hay una insuficiencia por parte del corazón para recibir la sangre proveniente de las venas, para poderla eyectar nuevamente a todo el sistema en general del organismo, para tejidos y demás, y completar el ciclo cardíaco. Bueno, espero que le haya gustado mi explicación. Disculpe si, no sé, si fue muy largo o si fue muy pobre, pero eso por ahora. Cualquier pregunta igual, si es que yo lo puedo ayudar, no hay ningún problema, siempre que tenga tiempo. Espero que le vaya bien en la presentación y ojalá que salga todo bien. Y si puede, mande un video para verlo, ¿ya? Bueno, un beso y un abrazo a la distancia. Espero que Claudio le envíe el video. Bueno, buenas tardes. Chao, chao.